Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nada funciona como nosotros pensamos que debería funcionar. No, nada. Todos vivimos en una especie de mundo irreal o una realidad forjada a base de lo que pudiéramos llamar percepción de la realidad, que no es la realidad. En mi experiencia personal, y desde hace mucho tiempo, vi cómo los principales medios de comunicación falsificaban las noticias. Las falsificaban. La mejor forma de entenderlo es de la siguiente manera. Imagínese usted que tiene un sello original y ponemos al lado una falsificación. A simple vista ambos parecen exactos. No obstante, pequeñas diferencias hacen que uno sea el verdadero y otro una simple falsificación. Eso es lo que ocurre. Pero hoy en día el descaro de estos supermedios es tan evidente y han llegado tan lejos que lo que pretenden hacer ya es que nosotros pensemos que este sello que aquí aparece lo quieran hacer pasar por auténtico. El común de los mortales no puede viajar a la fuente de las noticias. Nosotros no podemos ir a China cada vez que surge una noticia en China, no podemos ir a Cuba, no podemos ir a Siria, no podemos ir a ningún lado del mundo para comprobar in situ la veracidad de los hechos. ¿Es el mundo como nos cuentan realmente, como nos dicen que es? ¿Tenemos que tener confianza en esos grandes medios de comunicación? ¿Realmente las cosas suceden como aseguran los grandes medios que así fue? ¿O quizás esos medios trabajan para fuertes intereses creados artificialmente? Intereses de terceros que se benefician de tal modo que, gracias a esas noticias, se adoptan políticas nefastas y se promueve la creación incluso de climas inestables en la sociedad, quizás en busca de intereses ocultos. He tenido la ocasión de ver en muchas ocasiones cómo se presentaba una noticia intentando crear un mal ambiente. ¿Sí? ¿Trato de decir que conspiran los grandes medios contra nosotros? Pues es posible. Déjenme contarle una historia con la que usted va a abrir sus ojos. Vamos a hablar de un muchacho. Se llama Juan Moreno. Sí, Juan Moreno. Es un periodista alemán. Hombre, yo sé que con ese nombre usted dirá, ¿cómo puede ser alemán, Juan Moreno? Pues es un muchacho que es alemán y que tiene ascendencia española. Este hombre descubrió que uno de los más famosos y encumbrados periodistas alemanes, Klaas Relotius, mentía sistemáticamente en muchos de todos los artículos que presentaba. Pero muchos, ¿eh? Se inventaba prácticamente todo. Y artículos de gran calado. Artículos relacionados con la inmigración, artículos relacionados con la política internacional, etc. O sea, este tipo, Relotius, era todo un personaje dentro de Alemania. Este tipo había recibido 4 veces el Gran Premio de Periodismo Alemán, ni más ni menos. La última vez se lo dieron el año pasado, el 2018. Había sido nombrado periodista del año por la CNN y trabajaba para el prestigioso, y digo ya prestigioso entre comillas, periódico alemán Der Spiegel, perdón por mi pronunciación alemana. Evidentemente, para que Juan Moreno pudiese desenmascarar este farsante, pasó un verdadero infierno. Para poder desenmascarar a Relotius. Yo os hago una pregunta. ¿El caso de Relotius es una excepción o es una norma? ¿Su país tiene mejores periodistas que los pragmáticos periodistas alemanes? ¿Tiene mejores periodistas que Relotius, su país? ¿Piensa que las grandes noticias presentadas en los más media son un acto honrado y de buena fe al 100% de las ocasiones? ¿Piensa usted eso? Veréis, lo que llaman la historia oficial, o la versión oficial, o la ciencia oficial, no es más que una prolongación del llamado pensamiento único, donde la alternativa no solo no debe existir, sino que si esa alternativa existe, tiene que ser eliminada y sancionada. Todos nos acordamos de la
de esa acción cinematográfica que fue la captura de Bin Laden y su posterior entierro en el mar para que los peces se comieran las pruebas y se les olvidó recoger muestras del ADN, o las armas de destrucción masiva que tenía Irak, o las revueltas en la llamada Primavera Árabe, una descarada operación Gladio con todos los tintes de estar promovida por servicios de inteligencia y de la OTAN, ¿sí? O los sucesos del World Trade Center, o el asesinato de JFK, o grandes acontecimientos. Todo forma parte de una orquesta. Son una orquesta que no solo te va a exigir que bailes la canción que te está tocando, sino que va a penalizar y sancionar a aquel que se le ocurra tocar otra melodía. Vamos a poner un ejemplo. La geología de nuestro mundo. Esto es un tema un poquito peculiar. La geología de nuestro mundo oficialmente nos dice que la Tierra es maciza, con un núcleo a miles de grados de temperatura. Tiene diversas capas como una especie de cebolla que conforman los llamados mantos interiores. ¿Sí? Es una teoría, la teoría oficial. Hay otra teoría, hay más. Una de ellas dice que la Tierra es plana. ¿Sí? Dicen que la Tierra es plana. Yo no estoy de acuerdo en que la Tierra sea plana. Para mí esa teoría no es buena. Pero yo nunca voy a hacer un vídeo indicando que esa teoría es falsa, sencillamente porque es una alternativa. Una alternativa que popularizó un rapero y un jugador de baloncesto. Eran muy populares y todo el mundo se lo creyó. También hay otra teoría, la teoría de la Tierra hueca. A mi juicio tiene mucho más peso. Hay muchos más datos que parecen avalarla, pero yo pienso que nuestro planeta puede ser hueco, pero no lo pienso al 100%. Es una teoría, no puedo contrastarlo. Como veis, tengo donde elegir, teoría oficial, tierra plana, tierra hueca. Es mi mente la que se inclina hacia un lado y hacia otro. Pero la llamada versión oficial, cuando trata de imponer a base de censurar las versiones alternativas, convirtiendo ese Estado democrático y el Estado democrático y la libertad de expresión en lo que hace el totalitarismo y la peor de las dictaduras posibles. Veréis, es como cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, ocurre exactamente lo mismo. Cuando queman la biblioteca de Alejandría, antes de quemarla, le preguntan al general islámico que conquistó Alejandría: general, ¿qué hacemos con todos estos libros? El general, al ver la biblioteca, dijo: bueno, el único libro que dice la verdad es el Corán, todos los demás me sobran, y quemaron la biblioteca. Vamos a ver brevemente cómo funciona el neocolonialismo que hoy en día se impone, cómo controlar a esos países disidentes del nuevo orden mundial. En realidad lo que existen son 7 pasos, magistralmente llevados a proceder para poder conquistar y convencer a todo el mundo de que lo que se está haciendo es lo justo. Los 7 pasos para destruir un país. Esto es sencillamente una norma que se sigue sistemáticamente en la actualidad, desde hace unos años, desde hace muchos años en realidad. Primero comienzan apuntando a un país que tenga una cierta madurez, y dicen que a ese país hay que cambiarle de régimen. Y lo califican como un Estado deshonesto. Y dejan de llamarle democracia para decir el régimen. Es un régimen, ¿eh? Utilizan esta palabra, régimen, como cuando estás a régimen no te sientes bien, ¿no? Eso no puede estar bien. El segundo paso es armar, entrenar y financiar a grupos de mercenarios locales a través de operaciones encubiertas por ciertos servicios de inteligencia. Y después a esos tipos que has armado los tienes que llamar luchadores de la libertad, ejército libre o cualquier eufemismo que suene bien dentro de lo que es o lo que serían los grandes titulares internacionales. Como tercer punto, muestras unas escenas terribles de muerte y destrucción por todos los lados, para que la ONU pueda condenar y sancionar a ese país objetivo, creando de este modo una corriente mundial. Y como cuarto punto, hay 7, como cuarto punto tienes que difundir mentiras flagrantes, a través de esas salas de redacción y esos periodistas pagados, esos grandes periodistas como el alemán ese, que muestren esa preocupación de la comunidad internacional expresada por esos prestigiosos portavoces y analistas. Vamos, los famosos tertulianos.
o los debateros que aparecen constantemente en muchos medios de comunicación y que parecen poseer la verdad más absoluta. Punto número 5. Luego lo que tienes que hacer es bombardear ese país. Lo bombardeas, lo invades y diciendo que lo haces por el bien de sus gentes, aunque te hayas cargado medio país, y que lo haces por el bien de su gente y para instaurar la democracia. Punto número 6. Después de ser invadido, selecciona a un títere, el tipo que mejor puedas controlar. A un títere para que lo dirija ese país, siempre bajo el auspicio del invasor. Alguien que se limite a hacer única y exclusivamente lo que tú quieras. Y punto número 7, como último paso, los invasores van a robar las reservas apetitosas de petróleo, de minerales, de recursos agrícolas y de todas aquellas riquezas que el país genere. Esto se lo entregarán a grandes corporaciones de la élite, del poder global, para inmediatamente imponer a ese país una enorme deuda bancaria privada que no era necesaria y llamarla inversión para la reconstrucción nacional. Es así como funciona todo esto. ¿Cómo puede usted identificar, esto es un punto de vista, cómo puede usted identificar que algo huele a podrido? Pues mire, cuando usted empieza a escuchar en una noticia palabras, en una misma noticia, palabras como por ejemplo, régimen, democracia, ayuda humanitaria, libertad, paz y derechos humanos, cuando empiece usted a escuchar todas estas palabras, esa es la señal. Ahí es cuando están tratando de hacer esos 7 pasos que antes he explicado. Lo dejo en este punto. Como siempre digo, desde hace mucho tiempo, que cada cual saque sus propias conclusiones. Ya somos mayorcitos y creo que cada uno es capaz de saber en qué punto, dónde y cómo hay que elegir. Lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.